Bien, jóvenes, entonces en esta oportunidad vamos a ver nuestra práctica número 6, un material compartido cortesía del doctor Quirico Castillo. Esta práctica se denomina pruebas de insaturación y el objetivo de la misma es evidenciar la presencia de insaturación en muestras orgánicas. Entonces vamos a revisar el material. Y como siempre iniciamos con algunos fundamentos que necesitamos para poder desarrollar esta práctica. Y entre esto está algunas definiciones. Por ejemplo, los hidrocarburos, que son compuestos orgánicos que contienen solamente átomos de hidrógeno y átomos de carbono. Tomando en consideración su estructura, los hidrocarburos se dividen en dos clases principales, que son hidrocarburos alifáticos e hidrocarburos aromáticos. En el caso de los alifáticos, estos a su vez se dividen en familias de compuestos orgánicos. Ellas son los alcanos, los alquenos y los alquilos. Y sus análogos cíclicos o hidrocarburos alicíclicos, que son los cicloalcanos, los cicloalquenos y los cicloalquinos. Entonces, vamos a ver entonces el grupo funcional, que es un átomo o grupo de átomos que define la estructura de una familia particular de compuestos orgánicos y además determina sus propiedades. Entonces, para su mejor estudio, los compuestos orgánicos se agrupan en familias que tienen el mismo grupo funcional. Los alcanos. En el caso de los alcanos, son hidrocarburos alifáticos que se caracterizan por tener solamente enlaces sencillos o enlaces simples en su estructura. Por lo tanto, el grupo funcional de los alcanos es el enlace sencillo carbono-carbono. En cuanto a los alquenos, siguiendo con los alcanos a veces reciben el nombre de parafinas debido a su poca reactividad y también son conocidos como hidrocarburos saturados. Esto a causa de que en ellos los átomos de carbono están enlazados a 4 átomos, es decir, que están enlazados al número máximo de átomos posible para los átomos de carbono. Eh, entonces, esto, claro, ya sea átomos de carbono o átomos de hidrógeno. Bien, entonces, en el caso de los alquenos, son hidrocarburos alifáticos también, pero estos tienen al menos un doble enlace carbono-carbono en su estructura. La fórmula general de los alquenos es CnH2n y reciben el nombre de hidrocarburos insaturados, debido a que tienen menos hidrógeno, menos átomos de hidrógeno que el máximo posible, que es 4. Y además se le llama olefinas. En el caso de los alquinos, son también hidrocarburos alifáticos que se caracterizan por tener un triple enlace carbono-carbono. Su fórmula general es CnH2n-2 y también son llamados hidrocarburos insaturados porque tienen menos cantidad de hidrógeno que la máxima posible para estos compuestos. El miembro más sencillo de la familia recibe el nombre de acetileno y tiene la siguiente fórmula estructural: C2H2. Entonces vamos a hablar un poco del enlace doble carbono-carbono. El enlace doble pues es el grupo funcional de los alquenos y está formado por dos tipos de enlace. Uno es el enlace sigma, que es un enlace fuerte, y el otro es un enlace pi, que es un enlace débil. En las reacciones de los alquenos ocurre una ruptura de los enlaces pi, que es el enlace débil, y la formación de nuevos enlaces sigma. Según esta fórmula, tengo un enlace doble carbono-carbono, reacciona con un compuesto AB, estos compuestos rompen el doble enlace, este compuesto rompe el doble enlace, y cada uno de los elementos que formaban el compuesto, pues pasa a formar un enlace sigma con cada uno de los carbonos del doble enlace. Entonces, en un proceso donde ocurre esto,
que dos moléculas reaccionan resultando en un único producto, se conoce como reacción de adición. Y esta reacción es característica de los compuestos que tienen dobles y triples enlaces. Entonces, unas especies químicas que reaccionan con los dobles enlaces y los triples enlaces presentes en alquenos y alquinos son los electrófilos o reactivos electrofílicos, pues son deficientes en electrones y en el doble enlace hay abundancia de electrones. Entonces ellos buscan esos electrones presentes en los dobles y triples enlaces. La reacción característica de los alquinos y los alquenos es la adición electrofílica. Aunque esta no es, perdón, este no es el único tipo de reacción de esta familia de compuestos orgánicos, pero sí es la más importante. Entonces, aquí hay algunos ejemplos. Tenemos adición de halógenos en alquenos, que es básicamente una de las pruebas que vamos a desarrollar. Los alquenos reaccionan con los halógenos, específicamente con cloro y bromo, dando como productos principales dihalogenuros vecinales, porque cada átomo del halógeno se aloja en uno de los carbonos que formaba el doble enlace. Y como quedan uno al lado de otro, pues son vecinos. Dihalogenuro vecinal. Entonces, aquí hay un ejemplo. El 1-buteno reacciona con bromo, disuelto en tetracloruro de carbono, y pues se añade a donde antes estaba el doble enlace. Mírenlo acá. Formando el 1,2-dibromobutano, que es un dihaluro vecinal. Otra prueba es la hidroxilación de alquenos para formación de dioles. Los alquenos en presencia de permanganato de potasio acuoso y frío, también conocido como reactivo de Bayer, dan como productos principales dioles vecinales, que son compuestos orgánicos que tienen dos grupos hidroxilo en carbonos adyacentes. Esta reacción es una reacción de óxido-reducción o redox y no de adición electrofílica, como la que acabamos de ver. Entonces, el alqueno, al reaccionar con el reactivo de Bayer, produce un diol vecinal. Y como producto secundario se producen el óxido de manganeso 4, que es de un color marrón, y el hidróxido de potasio. Entonces, vamos a ver las pruebas que vamos a estar haciendo en esta práctica. En la prueba 1 vamos a utilizar bromo disuelto en tetracloruro de carbono. El color de este reactivo es un color rojizo, de rojizo a anaranjado. Y vamos a saber si la prueba está positiva, si desaparece este color rojizo anaranjado. Tenemos acá la reacción, bromo más el alqueno, disuelto en tetracloruro de carbono, pues nos va a dar un dibromuro vecinal. El tipo de esta reacción, como ya vimos en slides anteriores, es una reacción de adición electrofílica. Y el producto principal será el dibromuro vecinal, dibromuro vecinal de alquilo. Entonces, ahora la reacción con el reactivo de Bayer, tenemos que el reactivo es un color morado. La prueba vamos a saber si está positiva, si desaparece el color del reactivo y aparece un precipitado de color marrón de óxido de manganeso 4. Acá podemos ver la reacción, un alqueno con el reactivo de Bayer te produce un compuesto con dos grupos hidroxilo en carbonos vecinos, de ahí el término vecinal, y entonces el color marrón de este óxido de manganeso 4 es lo que me evidencia la prueba positiva. El tipo de reacción es una reacción de óxido-reducción o reacción redox, y el producto principal es un diol vecinal. Entonces, acá compuestos saturados con reactivo de Bayer y con bromo. Entonces, si el compuesto es saturado, no va a haber reacción. Por lo tanto, va a permanecer el color naranja en el caso del bromo y va a permanecer el color marrón en el caso de
el reactivo de Bayer. En cambio, si cuando tengamos un compuesto saturado, insaturado, pues va a desaparecer el color naranja y en el caso de Bayer va a aparecer un precipitado color marrón. Entonces hay una muestra de aceite que no sabemos si es saturado o insaturado, pero a través de las pruebas vamos a determinar. Cuando hacemos la prueba con el aceite, vemos que desaparece el color. Por lo tanto, podemos decir que es un aceite insaturado, es un compuesto insaturado. Y cuando hacemos la prueba con el aceite y el reactivo de Bayer, vemos que también se forma el precipitado marrón, por lo que podemos afirmar que sí que es un compuesto saturado, insaturado, perdón. Y con esta parte concluimos la explicación del fundamento de la práctica y luego vamos a ver entonces el video con el desarrollo de la práctica.